Cuando era más joven, me gustaba la música, la fiesta y las diversas sustancias intoxicantes que mejoraban esas experiencias. Me encuentro entre los muchos que permitieron que su hedonismo se desbocara con entusiasmo. No fue sorpresa que asistiera a festivales con grupos de amigos que en ese momento compartían la misma mentalidad temeraria que yo. Para que conste, y lo digo sin orgullo, tengo experiencia en el consumo de sustancias alucinógenas. Si bien no me arrepiento particularmente, hubo una experiencia que hizo que dejara de consumirlas por completo. En ese momento mis compañeros de fiesta se burlaron de esta decisión, pero no veía que valiera la pena tratar de explicarles lo que había sucedido. Lo más probable es que lo hubieran achacado todo a una alucinación inducida por las sustancias. He tenido alucinaciones de este tipo en el pasado, que tienden a ser el resultado de la falta de sueño y de la repetición frecuente de la dosis. Pero puedo decir con seguridad que ninguna de ellas se compara con la cruda realidad de esta experiencia. Era el comienzo del verano, y mi amiga Rachel me había informado de que un grupo de amigos se dirigían a un festival de EDM a un par de estados. Me abstendré de revelar el lugar, pero puedo decirles que acepté la invitación sin pensarlo 2 veces. Rápidamente reservé una entrada y comencé a hacer los preparativos para el viaje. Era un festival de 3 días de fin de semana, por lo que se necesitaban carpas y otros suministros. Por supuesto que estaba preparado de inmediato con todo el equipo necesario. Ciertamente no era mi primer festival. Te ahorraré a lo largo del viaje en coche hasta el lugar, pero apenas podíamos contenernos. Conmigo estaban mis amigos Chris, Robbie y por supuesto Rachel. No habíamos estado en este lugar antes y discutimos enérgicamente sobre muchos temas, incluido cómo íbamos a pasar de contrabando nuestras pastillas y polvos. Yo por mi parte, opté por llevar polvo y algunos secantes planeando hacer caramelos durante el evento. Me ceñía al método de hacer bolas, que es exactamente como suena, meter las bolsitas en los calzoncillos antes de pasar por seguridad. Para gente como nosotros, el lugar prácticamente era el nirvana. Estaba situado en una zona rural, con un bosque montañoso a un lado. Al menos una docena de enormes carpas de festival estaban instaladas de forma semicircular. El primer día pasó volando. Rápidamente tomé una dosis, lo que me mantuvo bailando durante 8 horas de felicidad. No recomiendo volver a tomar una dosis, pero maldita sea, es difícil evitarlo cuando todos a tu alrededor hacen exactamente eso. La presión de grupo en su máxima expresión. Al final del día nos unimos a otro grupo de personas con ideas afines y decidimos acampar juntos. Robbie tuvo la maravillosa idea de hacer una fogata, pero con las reglas y regulaciones tendremos que ir a un lugar un poco más apartado. Decidimos recoger nuestras tiendas de campaña y adentrarnos en el bosque que bordeaba la propiedad. Al principio era escéptico, pero encontramos un lugar muy bonito en la cima de una colina, desde donde el terreno descendía y nos ofreció una vista clara de las copas de los árboles al otro lado del bosque. Era prácticamente el lugar perfecto para contemplar la ardiente puesta del sol, que se asocia comúnmente con las tardes de verano, y al mismo tiempo estar fuera del alcance visual y auditivo del personal de seguridad. Después de montar las tiendas, comenzamos a beber sin dudarlo. El sol estaba bajando y en general me sentía muy bien. A pesar de que se acercaba el inicio de una bajada de temperatura, pudimos juntar ramitas y ramas con bastante rapidez, ya que estábamos en un bosque y usamos envases de cerveza usados para encender el fuego. «Oye, ¿quieres un chute?», me dijo Chris, que estaba sentado a mi lado sobre un tronco caído cerca de la fogata. Me ofreció una bolsa de polvos que reconocí inmediatamente. ¿Cómo podría haberme negado? Fue un momento tan perfecto que no pude evitar sentir un poco de disociación. «¿Tienes siquiera que preguntar?», contesté. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro y sacó las llaves de su auto para recoger el polvo. Olió una generosa cantidad antes de entregármelo. Aplasté un poco la bolsa, algo que Chris había olvidado hacer de antemano. Luego saqué una montaña de miniatura cubierta de nieve y prácticamente la inhalé. Sentí un poco el sabor a gotas, pero no era tan malo en comparación con lo que había estado consumiendo más temprano ese día. Lo sentí de inmediato. ¿De dónde carajo sacaste esto? ¡Ugh! Parece algo con lo que tranquilizarías a un maldito rinoceronte, dije mientras mis palabras se mezclaban y fusionaban. Lo sé, ¿no? ¡Ugh! Ni siquiera lo abrí antes, lo he estado guardando para esta ocasión. Robbie, con un ojo de águila para detectar intoxicantes, prácticamente se teletransportó junto a Chris. Probablemente solo fue un efecto secundario de lo que estábamos ingiriendo, pero su repentina manifestación hizo que Chris y yo estalláramos en carcajadas, lo que molestó a Robbie. No sabía que había un isómero que te hacía convertirte en un imbécil, se rió entre dientes. Sí, se llama mina para idiotas, dijo Chris apenas conteniendo la risa. Bueno,
Me siento un poco demasiado respetuoso ahora mismo. ¿Te importaría compartirlo? ¡Oh! Por supuesto, respondió Chris pasándole la parafernalia a Robbie. En ese momento una sensación diferente me invadió. No eran náuseas ni ansiedad, sino que era como si la luz del sol del final del día viniera en pulsos. Podía sentir los rayos del sol, como si tuvieran peso y sustancia, aumentando y disminuyendo en intensidad a medida que pasaban por mi rostro. Nunca antes había sentido algo así con este tipo de sustancias. Así que en ese momento pensé que era solo la combinación de otra sustancia química que corría por mis venas en ese momento. Un viaje, como podría decirse. Decidí no hacer caso y seguir con la fiesta. Alguien del otro grupo me había sacado su altavoz, un aparato pesado y macizo que hacía que los graves nos llegaran a los huesos. Mientras los demás bailaban por el campamento, decidí que una última dosis no me vendría mal. No estoy seguro de cuánto tiempo me retorcí de alegría, pero cuando fui a sentarme en el tronco para respirar, el horizonte ya ardía con un color naranja intenso. ¿Necesitas una cerveza fría?, preguntó Robbie, quien de alguna manera había logrado el mismo truco de teletransportación de antes. ¿Qué? ¡Mierda, amigo! ¡Deja de hacer eso!, contesté. Es solo una de mis habilidades naturales. ¿Quieres una o no? Sí, ábreme una, dije sin aliento. El cansancio del día finalmente estaba afectando. Robbie abrió una lata y me la entregó, aunque no estaba tan fría como me había prometido. Nos sentamos allí a charlar un rato, contemplando las hojas que revoloteaban debajo y reflejaban la luz del atardecer. Me sentí sereno y supe que el dinero que había gastado no había sido en vano. En algún momento me distraje con un sonido apenas audible en algún lugar a lo lejos. Una vez más no le di importancia. No era lejano a las alucinaciones que se producen tras el consumo excesivo de este tipo de sustancias, y había visto cosas mucho peores. Pero el sonido no disminuía después de un tiempo, así que agudicé el oído para ver si podía distinguir algo en particular. Se había levantado una ligera brisa que lo hacía más difícil, pero después de un rato pude distinguir algo sin duda. Maquinaria. Esa fue la primera palabra que me vino a la mente en un intento de describir lo que estaba oyendo. El pesado traqueteo y zumbido de los mecanismos alimentados por combustible que funcionan en una obra de construcción. En ese momento ni siquiera noté la ausencia de Robbie hasta que miré allí y vi que solo estábamos unos pocos fuera, dos besándose desordenadamente y Chris y Robbie bailando a lo lejos. Me senté y escuché durante unos minutos. Podría jurar que los sonidos se estaban acercando, pero todavía estaba demasiado lejos para estar seguro. Miré la hora y me sentí un poco confundido. Eran las 10 de la noche. Miré el cielo. El sol aún no había tocado el horizonte, pero el cielo a mi alrededor definitivamente se había oscurecido y las estrellas estaban haciéndose visibles. Un pensamiento surgió en mi mente. Esta mierda me tiene tropezando. Eso era absolutamente cierto, pero toda la situación parecía estar mal de alguna otra manera. En ese momento bajé la mirada y vi a Rachel parada en la ladera de la colina, de espaldas al campamento. Entrecerré los ojos confundido y grité: «Oye, Rachel, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo ahí abajo?». Pero no hubo respuesta, ni siquiera un atisbo de movimiento que sugiriera que había captado mi llamada. Me preocupé, pensando que había tomado demasiado, y me levanté del tronco para ir a ayudarla a subir la colina. Rachel estaba parada en una postura muy extraña. Sus hombros estaban tan hundidos que parecían dislocados y su cabeza estaba inclinada hacia atrás. Aceleré un poco el paso, cada vez más preocupado por su estado, cuando en mi descuido me enganché el pie con una raíz que sobresalía de la tierra. Tropecé de cabeza y caí de forma casi cómica. Rodé hasta el fondo de la colina en un remolino de polvo y ramitas. Por suerte no era demasiado alto ni empinado, pero estaba lo suficientemente lejos como para que al mirar hacia arriba, la luz del fuego no fuera más que una tenue neblina anaranjada que se filtraba por el borde de la colina. Al principio estaba demasiado conmocionado para notarlo, pero después de observar a mi alrededor me di cuenta de que Rachel no estaba por ningún lado. Seguramente no estaba tan drogada como para no darse cuenta del desastre que estaba haciéndome pasar junto a ella. Pero, ¿dónde estaba? No había nadie por encima de mí en la pendiente, y no podía ver a nadie más a mi alrededor tampoco. Entonces me di cuenta de que se trataba de una de esas estúpidas alucinaciones. Me molesté al ver que mis zapatillas blancas estaban cubiertas por una fina capa de polvo marrón junto con el resto de mi ropa. Aún así, incluso después de darme cuenta de ello, no me sentía muy cómodo sentado sobre mi trasero, solo en un bosque que oscurecía rápidamente. Me levanté del suelo y me limpié el polvo.
pero antes de darme la vuelta para regresar al campamento, algo llamó mi atención. Los árboles ahora bloqueaban gran parte del cielo, pero el sol todavía estaba allí, aparentemente en el mismo lugar que antes. Desde algún lugar más allá de la línea de árboles había estas líneas que se extendían hacia el sol, muy delgadas y apenas visibles, pero se hicieron más evidentes cuando más las miraba. Se movían de la manera más peculiar, como cables o tubos colgantes bajo la influencia de la gravedad, balanceándose en arcos curvos y terminando en el borde del sol. Sin embargo, no me apresuré a atribuir esto a algunas imágenes locas. Miré con curiosidad cómo más y más de estos tubos comenzaban a adherirse al sol. El sol, que ahora estaba más brillante, antes era de un naranja tenue, como suelen ser los atardeceres, pero ahora parecía más como si estuviese al amanecer, casi deslumbrante. Pensé que había adquirido un ligero tono azulado, pero con aquellas sustancias alterando mi procesamiento visual, no pensé mucho en esa idea. Me obligué a darme la vuelta y volver a subir la colina. Mis amigos probablemente estaban preocupados por mi ausencia, aunque también es posible que no se dieran cuenta de mi desaparición. Volví a la cima a rastras y solo vi a Chris y a Robbie sentados cerca de la hoguera que se apagaba. Mi rodilla cayó sobre una rama y la rompí, lo que hizo que Chris mirara hacia el lugar del ruido. Saltó visiblemente cuando me vio, luego volvió a caer confundido mientras miraba entre Robbie y yo, esperando que alguien hablara. ¿Qué?, dije sin saber muy bien qué era lo que los tenía tan desconcertados. Por Dios, pensaba que eras un vagabundo o algo así, dijo Chris, dejando escapar un suspiro de alivio tras comprender la situación. ¿De qué estás hablando? Fui allí para buscar a Rachel, ella estaba... Espera, ¿en dónde diablos está Rachel?, contesté al darme cuenta de que no podía verla por ningún lado. Ella se fue a dormir hace como 20 minutos y tú te acostaste hace como 1 hora, dijo Robbie. ¿Qué? ¿De qué mierda estás hablando? Solo estuve en el bosque durante... Miré mi reloj. Eran las 12 de la madrugada. ¿Qué? ¿2 horas? Chris y Robbie no respondieron, sino que se miraron el uno al otro con un dejo de miedo. Sin decir palabra alguna, Chris se puso de pie y caminó hacia mi tienda, que al abrirla se encontraba vacía. ¿Qué carajos? Los dos vimos cómo entrabas en tu tienda y cerrabas la cremallera por dentro, exclamó Chris con preocupación evidente en su tono. Miren, creo que ha sido un día demasiado largo y parece que ya estamos muy jodidos, dije riendo sin humor. Ellos gruñeron en señal de acuerdo, pero no pude evitar pensar en lo que Chris acababa de decir. ¿Ambos habían alucinado al mismo tiempo? Oye, ¿estás bien? ¿Estás sudando a mares?, me preguntó Robbie mientras me arrojaba una botella de agua. No has olvidado de hidratarte, ¿verdad? Ahora que lo dijo, me sentí extrañamente acalorado. Agarré la botella y me la bebí de un trago en unos segundos, antes de levantarme y caminar hacia el banco del tronco común. No hablamos mucho después de eso, pero en su lugar le dimos un par de golpecitos a la pipa de Robbie para calmar los nervios. Estúpidamente no se me ocurrió preguntar si ellos también habían visto lo que yo vi. Simplemente estaba demasiado enamorado de la situación. Ambos se fueron a la cama después, pero les dije que quería sentarme afuera un poco más para relajarme. Sin embargo, la relajación no llegó. Para mi consternación, el sol aún no se había puesto, negando a moverse desde su posición sobre el horizonte, y pude volver a escuchar esos sonidos mecánicos de antes, resonando en todo el valle. No había duda esta vez, eran más fuertes, más claros, lo que lógicamente significa que lo que fuera que los producía se estaba acercando. Todavía tenía la impresión de una gran alucinación cuando oí una voz. No, eso no le hace ninguna justicia. No podía distinguir ninguna palabra, pero de alguna manera supe intrínsecamente que había oído una voz entre el ruido distante. No como una entidad separada, sino como si el paisaje sonoro se estuviera sincronizando de tal manera que el estruendo combinado formaba una voz baja y metálica. Una vez más no percibí palabras, sino un murmullo desordenado entre mis oídos. Entonces me di cuenta de lo más extraño que había visto hasta el momento. A pesar de la evidente normalidad del pálido sol que colgaba en medio de la noche, miré más de cerca y vi que esas líneas tenues se desplazaban por su superficie, formando una serie de patrones que eran ligeramente más tenues que el resto del sol. Al concentrarme más intensamente ¿cómo describirlo?
Había alucinado incontables veces antes, pero no parecía nada las imágenes coloridas en espiral a las que estaba acostumbrado. Era como si estuviera mirando un fractal enorme e infinitamente complejo que se desplegaba en patrones sinuosos de luz más brillantes y más tenues. Cuando más miraba, más se sincronizaban los ruidos, aumentando hasta que sin duda oí las palabras. Sonaba tan articulado que no había forma de que mi mente lo hubiera conjurado a partir de combinaciones aleatorias de sonidos. Llegó en oleadas, como zumbidos. Zumbidos en mis oídos que oscilaban en intensidad, de tal manera que formaban esas palabras exactas. El cielo ahora era un océano negro salpicado de estrellas, que contrastaba fuertemente con la intensidad fría de la bola de luz que tenía ante mí. Las líneas que se retorcían ahora eran más anchas y mucho más tenues, más de un gris oscuro que otra cosa. Me apresuré a beber unas cuantas cervezas y a la mitad de la tercera un fuerte ruido me hizo saltar y dejar caer la lata al suelo. Fruncí el ceño, como si quisiera pedirle al mundo que me rodeaba que dejara de hacer lo que fuera que estuviera haciendo. Miré hacia arriba una última vez y vi los patrones que habían dejado de moverse. Ahora estaban casi negros y abiertos. Para mi horror comenzaron a moverse de nuevo. No, las líneas permanecieron inmóviles, pero la oscuridad en su interior se retorcía y comenzó a caer. Mis ojos comenzaron a doler mientras trataba de enfocar lo que fuera que estaba en mi presencia. No había nada en mi vocabulario que pudiera describir con precisión a aquel ser. Ni siquiera puedo recordar realmente cómo se veía. Por más que lo intento, la forma era simplemente incompatible con mi cabeza. Puedo recordar líneas y formas oscuras, tanto nítidas como orgánicas, que cambiaban en más de 3 dimensiones. Parecía ver algo asomándose desde la negrura espasmódica. Algo así como rostros monocromáticos, todos superpuestos, separados, pero al mismo tiempo como uno solo. Me miraban con una expresión de intenso dolor. Los labios comenzaron a separarse como intentando hablar, pero cualquier palabra era apagada por ese vacío incomprensible. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron segundos, comenzó a moverse de nuevo. Y mientras se movía, comenzó a tomar una nueva forma. Piel, cabello, uñas, tela, todo resbalándose y deslizándose hasta que el logo de mi chaqueta se hizo visible, emergiendo debajo de un pliegue oscuro. Mientras esto sucedía, se produjo un movimiento en la oscuridad, innumerables pisadas que se movían y perpetuaban el suelo del bosque. Me gustaría poder describirlo mejor y con más detalle, pero ese fue el punto de quiebre para mí. Dejé caer la pipa que aún humeaba, me di la vuelta y corrí en dirección opuesta. Corrí hacia el recinto del festival, pasando por un colorido mar de tiendas de campaña y espectadores borrachos, antes de resbalar en un charco frío de vómito de alguien y caer de cara al suelo lleno de basura. Me desperté en una tienda de asistencia médica. Al mirarme los brazos, me di cuenta de que estaban terriblemente quemados por el sol, y eso hizo que el dolor que los acompañaba se intensificara en mi piel. Hice una mueca y miré alrededor para asimilar lo que me rodeaba. En ese momento, un miembro del personal se acercó a mí. Un hombre de mediana edad y aspecto amable, con una botella de algún tipo de loción y otra de agua. «Hola muchacho, ¿cómo te sientes? Tienes unas terribles quemaduras ahí. ¿Acaso olvidaste el protector solar?», preguntó el hombre. Sí, debí perderlo por algún lugar el día de ayer», contesté, evidentemente mintiendo. «Tienes que tener cuidado con eso, muchacho. Puedes contraer cáncer de piel, ¿sabes?». «Sí, gracias. ¿Qué es esa botella que tiene ahí?». ¿Esto? Es algo para aliviar la piel. Créeme, no querrás irte de aquí sin él». El ardor que sentí cuando alargué mi mano para coger la botella confirmó su afirmación. Mi piel tenía el color de un atardecer y me ardía tanto como el sol. Cuando estuvimos en el campamento me sentí absolutamente bien. Bueno, antes de lo que fuera que me hiciera huir aterrorizado. Chris y Robbie me estaban esperando afuera con sus rostros sombríos. Tenían todas nuestras cosas empaquetadas, carpas, bebidas sobrantes, todo. Se me cayó el alma a los pies cuando me dijeron que habían encontrado la carpa de Rachel vacía por la mañana junto a la mía.
Se llamó un equipo de búsqueda para registrar el bosque en busca de cualquier evidencia de a dónde pudo haber ido, pero sus esfuerzos hasta el momento habían sido infructuosos. Sin embargo, tenía la sensación de que no encontraría ni la más mínima indicación de que ella hubiera estado aquí, salvo por su carpa y pertenencias. Robbie insistió en quedarse para ayudar con la búsqueda, mientras Chris y yo hacíamos el viaje directo a casa. Los asientos de cuero del coche de Chris eran una molestia dolorosa que se pegaba a mi piel húmeda y quemada por el sol al menor contacto. Sin embargo, no tenía energía para quejarme. Llegamos a mi casa y llamamos a Robbie con una esperanza menguante que, para mí, ya se había secado por completo. Por supuesto, no había surgido ninguna noticia. Nunca encontraron a Rachel, incluso después de que el caso se extendiera a varias jurisdicciones. Cualquier pista que la policía pudiera haber tenido pronto se perdió. No se lo he dicho a mis amigos, pero ahora sé que Rachel sin duda está perdida y jamás volverá, tomada por algo que escapa a nuestra comprensión. Después de todo, ¿cómo podrían creerme después de todo lo que consumimos esa noche? El duelo es una cosa, pero el duelo sabiendo que no puedes decir la verdad sobre lo que sucedió es algo completamente diferente. Mientras me cambiaba de ropa ese día, noté algo extraño. Mi chaqueta ya no tenía el logo de la marca bordado en el pecho izquierdo como antes. Parecía como si hubiera sido tomado directamente de ella, hilo por hilo. Todavía me estremezco pensando en lo que podría haber sucedido si me hubiera quedado más tiempo para averiguar qué era lo que quería esa cosa. En realidad, ya no participo en esa vida. Todavía veo a sus amigos, pero en las noches más locas nunca voy más allá de beber o fumar. Normalmente no al mismo tiempo. Probablemente sea lo mejor. En cualquier caso, esas palabras siguen en mi cabeza. ¿Se referían a mí? Realmente no tengo ninguna explicación racional para lo que pasó esa noche. ¿Quiénes eran esos seres o sus motivos? No hace falta decir que la imagen de ese pálido sol desplegándose en el cielo está grabada para siempre en mi memoria. Lo único que puedo decir ahora es que si el sol deja de ponerse y se queda ahí como un ojo vidrioso, no te quedes a verlo abrirse. No seas valiente ni curioso. Simplemente aléjate lo más que puedas de donde sea que te encuentres. O déjate llevar. Déjate llevar a un lugar que nuestras mentes nunca estuvieron destinadas a presenciar.